Kappa. El Kappa es una de las criaturas más antiguas y reconocibles del folclore japonés, documentada formalmente en textos como el Wakan Sansai Zue de 1713, aunque su presencia en la tradición oral es mucho anterior. Imagina una criatura del tamaño de un niño de entre 6 y 10 años, con piel escamosa de un verde pantanoso y brillante, dedos completamente palmeados y un caparazón de tortuga en la espalda que cruje levemente con cada movimiento. Lo que distingue al Kappa de cualquier otra criatura sobrenatural es lo que lleva en la cabeza. Un plato lleno de agua, llamado Sara, que funciona como el origen literal de todos sus poderes. Si ese plato se seca o se vierte, el Kappa pierde su fuerza sobrenatural al instante, quedando tan vulnerable como cualquier animal pequeño. Esto no es un detalle menor. Es la diferencia entre encontrarte con un monstruo capaz de arrastrarte al fondo de un río y encontrarte con una criatura desconcertada y completamente inofensiva chapoteando en la orilla. El Kappa es extraordinariamente peligroso en el agua. Arrastra niños y animales domésticos hacia las profundidades de ríos y estanques para ahogarlos y extraerles el Shirikodama, una esfera mítica ubicada en el recto que, según la creencia, contiene el alma de la persona. La idea de que un demonio acuático ronde los ríos extrayendo almas a través del recto puede sonar grotesca, pero esta precisión anatómica era deliberada. Transmitía al Ilómanes a los niños exactamente dónde no debían nadar y qué les esperaba si desobedecían. La debilidad cultural del Kappa es tan famosa como su peligrosidad. Es obsesivamente educado y honorable. Si te inclinas ante él en señal de respeto, está absolutamente obligado a devolver la reverencia, lo que hace que el agua de su plato se derrame, privándolo de sus poderes. Esta peculiaridad convirtió la reverencia formal japonesa en una herramienta de supervivencia literal. También tiene una debilidad más curiosa, una devoción casi infantil por el pepino, tan intensa que en Japón moderno los rollos de sushi rellenos de pepino se llaman kappamaki, directamente en su honor. Algunos textos lo presentan como una figura ambivalente que puede enseñar medicina, ayudar a los agricultores a irrigar sus campos o hacer favores genuinos si es tratado con respeto continuo. Hoy, señales de advertencia sobre Kappa todavía aparecen junto a algunos ríos de Japón, y la palabra Kappa también es argot japonés para impermeable, un recordatorio diario de que esta criatura acuática nunca desapareció del todo de la conciencia colectiva. Tengu. El Tengu es uno de los 3 grandes yokai del folclore japonés, junto al Kappa y al Kitsune. Y su historia es la de una transformación radical. Pasó de ser un presagio de guerra y calamidad a convertirse en un guardián reverenciado de los bosques de montaña. Aparece por primera vez en el Nihon Shoki del año 720 después de Cristo, y desde entonces su figura no ha dejado de evolucionar. Existen 2 tipos fundamentales. El Kotengu, el Tengu menor, tiene apariencia de cuervo con cabeza de pájaro, alas negras y un comportamiento errático y agresivo. El Daitengu, el Tengu mayor, es una figura completamente diferente. Humanoide, vestido con las ropas de un monje guerrero budista, con una nariz larga y roja que puede alcanzar proporciones grotescas y una presencia que combina lo divino con lo marcial de una manera que ninguna otra criatura japonesa logra igualar. Los Tengu son maestros absolutos de las artes marciales y la esgrima. La leyenda más citada al respecto involucra a Minamoto no Yoshitsune, uno de los guerreros más célebres de la historia japonesa. Según la tradición, aprendió todas sus habilidades con la katana directamente de un Tengu llamado Sohobo en el monte Kurama, cerca de Kioto, durante su infancia en el exilio. Yoshitsune es un personaje histórico real, lo que añade una capa de ambigüedad fascinante a la historia. ¿Cómo explicar de otra manera una habilidad tan extraordinaria? Los Tengu poseen poderes de ilusión que pueden confundir a ejércitos enteros. Pueden transformarse en humanos o animales con precisión perfecta. Y sus abanicos de plumas, los Hauchiwa, tienen el poder de crear vientos devastadores o de dar vida a lo inanimado con un solo movimiento. Su punto de anclaje geográfico es el monte Kurama,
que sigue siendo considerado territorio Tengu hoy. Y el término en sí mismo viene del chino Tiangu, perro celestial, aunque la criatura japonesa evolucionó de manera completamente independiente hacia algo mucho más complejo y culturalmente específico. Las máscaras de Tengu, con esa nariz imposiblemente larga y la expresión entre feroz y enigmática, se usan en festivales y en artes marciales, y son uno de los objetos más reconocibles del folclore japonés en todo el mundo. Kitsune. El kitsune es el zorro sobrenatural, y su poder se mide de una manera que ninguna otra criatura del folclore mundial iguala. En colas. Un kitsune joven tiene una sola cola. Por cada 100 años de vida, gana una más. Al llegar a 9 colas, el Kyubi no Kitsune, su pelaje se vuelve dorado o blanco. Sus poderes alcanzan una dimensión casi divina, y la criatura puede convertirse en mensajera directa de Inari, el dios del arroz y la prosperidad. Este sistema de acumulación de poder a lo largo de siglos convierte al Kitsune en una de las pocas criaturas del folclore cuya peligrosidad es literalmente visible y cuantificable. Aparece en textos desde el Nihon Shoki de 720 después de Cristo y es, junto al Tengu, la figura sobrenatural más profundamente integrada en la religión sintoísta. El Kitsune es un maestro de la transformación, con preferencia por adoptar la apariencia de mujeres hermosas. Una de las tramas más recurrentes del folclore japonés es la del hombre que se casa con una kitsune sin saberlo, viviendo años de felicidad perfecta hasta que descubre la verdad a través de uno de los puntos débiles que la criatura no puede ocultar completamente: su sombra, que siempre muestra su forma de zorro, su reflejo en el agua, que no coincide con la apariencia humana que proyecta, o su cola, que aparece inevitablemente cuando bebe alcohol. Posee además una kitsune-bi, fuego de zorro, esferas luminosas o llamas de colores que flotan a su alrededor y que puede usar para guiar a viajeros hacia lugares de seguridad o, dependiendo de su naturaleza, para perderlos en la oscuridad sin remedio. Existen dos naturalezas fundamentales: el senko, el zorro bondadoso y servidor de Inari, que trae buena suerte, fertilidad y protección, y el yako o nogitsune, el zorro salvaje y malicioso que causa locura, posesiones demoníacas y desastres sobre las comunidades que ofenden. Los más de 30.000 santuarios Inari distribuidos por todo Japón tienen estatuas de kitsune en sus entradas, y el gran santuario Fushimi Inari de Kioto, con sus miles de tori y naranjas superpuestos, es el centro neurálgico de su culto. La condición médica conocida como kitsunetsuki, la posesión por un zorro, fue diagnosticada clínicamente en Japón hasta bien entrado el siglo XX, lo que dice bastante sobre cuán profundamente esta criatura se instaló no solo en el folclore, sino en la percepción de la realidad cotidiana. Oni. El Oni es el demonio por definición del folclore japonés, y su imagen es tan reconocible que se ha convertido en símbolo cultural global. Gigante humanoide de entre 2 y 3 metros de altura, piel roja como la sangre o azul cobalto según su naturaleza, cuernos en la frente, cabello salvaje y negro, y una kanao en la mano, la masa de hierro con clavos que es tan característica como la propia criatura. Viste un taparrabos de piel de tigre, lo cual en el sistema de creencias japonés tiene significado direccional específico. El noreste, la dirección del mal, según la geomancia, está asociada con el tigre y el buey, exactamente los dos animales cuyas características comparte el Oni. Actúan como ejecutores del inframundo budista, conocido como Jigoku, los Gosu, con cabeza de buey, y los Mesu, con cabeza de caballo, son los guardianes de las puertas del infierno que arrastran a los muertos ante el juez Enma para que sean pesados y enviados a su destino eterno. Su fuerza es tan descomunal que los textos los describen arrancando árboles centenarios de cuajo y aplastando rocas como si fueran fruta madura. Sin embargo, existen debilidades conocidas y bien documentadas. La soja tostada los repele, el hierro los hiere, y ciertos rezos budistas pueden detenerlos. Esto explica el festival del Setsubun, celebrado el 3 de febrero de cada año, donde los japoneses lanzan soja tostada hacia el exterior de sus casas,
gritando Oni wa Soto, Fuku wa Uchi, los demonios fuera y la buena suerte adentro, en un ritual de purificación anual que sigue practicándose con plena seriedad en millones de hogares. Lo más fascinante del Oni es su ambivalencia. En algunas tradiciones regionales son protectores de pueblos y templos, guardianes contra males peores que ellos mismos. La ciudad de Kitakyushu tiene un Oni como mascota oficial. El cuento de Momotaro, uno de los más conocidos de Japón, los presenta como villanos absolutos en la isla de Onigashima, la isla de los Oni, pero incluso en este contexto son criaturas con lógica interna propia, no el caos puro. También personifican algo más abstracto, los pensamientos malvados, los celos, el odio y la crueldad que los seres humanos cultivan hasta que se vuelven tan intensos que adquieren forma física y se independizan de la persona que los generó. Tanuki. El tanuki es el perro mapache sobrenatural. Y a diferencia del kitsune, que puede ser letal, el tanuki es fundamentalmente una criatura de bromas, banquetes y sake, con un poder de transformación igual de extraordinario pero empleado con fines completamente distintos. Se convierte en monjes, en samurái elegantes, en nobles respetables, no para atraer víctimas, sino para robar comida, escapar de trampas o simplemente causar la confusión que más le divierte. Su característica más llamativa en el folclore, y la que raramente se menciona en los contextos occidentales, involucra sus testículos de proporciones míticas, que pueden transformarse en casi cualquier cosa, incluyendo una sala de banquete completamente funcional para varios huéspedes, una embarcación lo suficientemente grande para cruzar un río, o un paraguas gigante durante una tormenta. Golpea su barriga como un tambor, el tanuki bayashi, para crear sonidos mágicos que pueden embrujar a viajeros nocturnos o simplemente anunciar su propia presencia con una alegría que parece difícil de temer. Las estatuas de tanuki son omnipresentes frente a restaurantes, tiendas de sake y negocios en todo Japón. Llevan un sombrero de paja enorme, una botella de sake, una factura sin pagar y una sonrisa tan ancha que parece más borracho que sobrenatural. Simbolizan prosperidad comercial y buena suerte. Pero el tanuki también tiene un lado oscuro que el cuento Kachi Kachiyama documenta sin ambigüedades. En esa historia, un tanuki asesina a la esposa de un anciano, prepara su carne como sopa y se la sirve al propio esposo, haciéndose pasar por ella. Todo con una crueldad que contrasta brutalmente con su imagen jovial. La película Ponpoko de Estudio Ghibli, de 1994, es la exploración más detallada del folclore tanuki en la cultura popular moderna, presentándolos como una sociedad entera que usa sus poderes de transformación para resistir la urbanización de sus bosques, con resultados trágicos que confirman que detrás de la barriga redonda y la sonrisa eterna hay algo mucho más complejo. Yuki Onna. La Yuki Onna es el espíritu del invierno, y su descripción física es una de las más precisas y perturbadoras de todo el folclore japonés. Piel blanca como la nieve recién caída, cabello negro azabache que contrasta con ella de una manera que resulta imposible de olvidar, labios rojos como la sangre, y una kimono completamente blanca que se funde con el paisaje nevado hasta hacerla prácticamente invisible a distancia. Flota sobre la superficie de la nieve sin dejar huellas, lo que significa que cuando la ves por primera vez es porque ya está demasiado cerca. Aparece principalmente en las regiones nevadas del norte de Japón, especialmente Tohoku y Hokkaido, y fue documentada para el público occidental por Lafcadio Hearn en su colección Kwaidan de 1904, aunque la tradición oral en esas regiones es considerablemente anterior. Sus métodos de matar varían según la región y la historia específica. En algunas versiones conduce a sus víctimas hacia el interior de una ventisca, hasta que se pierden y mueren de hipotermia, convirtiendo el paisaje mismo en el arma. En otras, les sopla un aliento helado que congela sus cuerpos desde adentro en cuestión de segundos. Y en otras, las abraza con una ternura que drena todo el calor corporal de forma gradual pero irreversible. La historia más famosa del Kwaidan de Hearn involucra a dos hombres atrapados en una tormenta de nieve, Mosaku y el joven Minokichi. La Yuki Onna mata a Mosaku pero perdona la vida de Minokichi a condición
de que nunca cuente lo que vio esa noche. Años después, Minokichi se casa con una mujer llamada Yuki, hermosa, gentil y perfecta, y un día le cuenta la historia de aquella noche. Yuki revela ser la misma Yuki Onna y desaparece en el aire frío de la noche. La película Kwaidan de Masaki Kobayashi, de 1964, ganó el premio especial del jurado en Cannes y estableció visualmente la imagen de la Yuki Onna que el cine japonés ha reproducido desde entonces. Bakeneko y Nekomata. El bakeneko es lo que ocurre cuando un gato doméstico vive demasiado tiempo, crece demasiado o cuando su cola se parte en dos, lo cual, según la tradición japonesa, desencadena una transformación sobrenatural que el dueño no puede detener una vez iniciada. La preocupación era tan genuina en el periodo Edo que algunos dueños cortaban las colas de sus gatos de bebés específicamente para prevenir la transformación, lo que convierte esta práctica en quizás el ejemplo más concreto de cómo una creencia folclórica afectó directamente el comportamiento cotidiano de una civilización. Un bakeneko puede caminar en dos patas, hablar en lenguaje humano con una claridad que resulta más perturbadora que cualquier grito, y transformarse en la apariencia de personas, con una preferencia particular por imitar a sus propios dueños muertos. Su acto más famoso es bailar con un paño en la cabeza, lo que produce fuego sobrenatural de color azul que puede incendiar objetos sin explicación aparente. El Nekomata es la versión más antigua y peligrosa, una criatura con cola completamente bifurcada que controla cadáveres humanos, manipulando su energía. Puede invocar tormentas y tiene una afinidad inquietante con la muerte y los espíritus. La historia del Nabeshima no Bakeneko es la más elaborada. Un gato mata a la concubina favorita de un señor feudal, toma su apariencia con tal perfección que nadie nota la diferencia, y debilita al señor noche tras noche durante meses. La superstición de que un gato que pasa sobre un cadáver puede reanimarlo como muerto viviente era tan extendida que en muchos hogares japoneses era práctica estándar mantener a los gatos encerrados durante los velorios. El maneki neko, el omnipresente gato de la suerte con la pata levantada que decora millones de negocios en todo el mundo, tiene sus raíces en esta imagen del gato como ser con agencia sobrenatural, representando el intento de domesticar esa energía inquietante para convertirla en prosperidad. Rokurokubi. El Rokurokubi es, durante el día, absolutamente indistinguible de cualquier ser humano. Esto es deliberado, y es lo que lo convierte en una amenaza de un tipo completamente diferente al resto de los yokai. Aparece principalmente como mujer en los textos del periodo Edo, y su vida diurna es completamente normal. Trabaja, conversa, come. Ninguna señal exterior delata su naturaleza, excepto quizás una línea muy tenue y circular alrededor del cuello que solo los más observadores detectarían. Pero de noche, mientras su cuerpo duerme, su cuello comienza a extenderse, no un poco, entre 3 y 10 metros, deslizándose silenciosamente por las habitaciones oscuras para acechar a las personas que duermen cerca. La variante conocida como Nukekubi es aún más perturbadora. La cabeza se desprende completamente del cuerpo y vuela de forma autónoma a través de la noche, buscando sangre humana para beber, mientras el cuerpo yace inmóvil en su cama como si estuviera descansando normalmente. El punto de vulnerabilidad del Nukekubi es que si el cuerpo es movido mientras la cabeza está volando, la criatura muere al regresar, incapaz de reunificarse, lo que hace al Rokurokubi especialmente trágico en su representación literaria es que en muchas versiones no tiene conciencia de su propia naturaleza. Duerme profundamente mientras su cuello o cabeza actúa de forma completamente independiente y despierta sin recordar nada de lo ocurrido durante la noche. Algunas historias las presentan como mujeres atrapadas entre el mundo humano y el sobrenatural sin haber elegido esa condición, viviendo una doble vida que desconocen y que no pueden controlar. Lafcadio Hearn incluyó una historia de Rokurokubi en su Kwaidan, y Toriyama Sekien las ilustró en su enciclopedia de Yokai Konjaku Gasu Soku Hyaki de 1779, que sigue siendo la referencia visual más consultada del género. Ningyo. La Ningyo no es la sirena seductora de la tradición occidental. La traducción literal es persona pez,
Pero la criatura que describe esa combinación en el folclore japonés clásico es radicalmente diferente a cualquier imagen que esa frase pueda evocar. Cuerpo de pez con cara humana, voz que suena como un flautín o como el canto de un pájaro, y en las versiones más antiguas, documentadas desde el Nihon Shoki, de 720 después de Cristo, dientes dorados y manos terminadas en garras en lugar de aletas. La carne de la ninjo tiene propiedades sobrenaturales extraordinarias. Quien la come obtiene una vida de duración extraordinaria, posiblemente la inmortalidad. Pero la maldición que acompaña a ese don es que ese tiempo transcurre en soledad total, viendo morir a todos los que ama, uno por uno, a lo largo de siglos. La historia de Yao Bikuni, la monja de los 800 años, es la más famosa. Una mujer come accidentalmente carne de ninjo en un banquete sin saber lo que es. Obtiene la inmortalidad y pasa 8 siglos recorriendo Japón como monja itinerante antes de que finalmente pueda morir en paz. Capturar o simplemente ver una ninjo se considera presagio de guerra, tormenta o catástrofe nacional. Los pescadores que las atrapaban en sus redes las devolvían al mar con ceremonias de purificación elaboradas, ya que el coste de quedarse con semejante captura era demasiado alto. Sus lágrimas se convierten en perlas al caer al suelo, lo cual en algunas versiones llevó a cazadores sin escrúpulos a perseguirlas por este motivo. En 1805, un espécimen presentado como ninjo fue exhibido en Edo, la actual Tokio, como atracción pública, y varios templos japoneses conservan objetos descritos como momias de ninjo, incluyendo el Tenshou Kyusha en la prefectura de Okayama, aunque su autenticidad es objeto de debate. Umibozu. El Umibozu, cuyo nombre significa literalmente monje del mar, es el yokai marino más temido por los pescadores japoneses, y su método de aparición es tan preciso en los relatos que parece casi un protocolo. Primero, el mar se calma de repente de una manera que no corresponde al clima, una calma antinatural que ningún marinero experimentado interpreta como buena señal. Luego, un silencio sobrenatural reemplaza todos los sonidos del océano. Y entonces emerge del agua, negro como tinta y brillante como la superficie mojada, una figura colosal, cuya forma oscila entre lo humanoide y lo completamente amorfo, siempre con 2 ojos que brillan como linternas en la oscuridad. Su tamaño hace que los barcos de pesca, incluso los más grandes de la época, parezcan juguetes. Puede alcanzar decenas de metros sobre la línea del agua, y cuando se mueve genera olas que podrían hundir embarcaciones sin ningún contacto directo. El nombre Bosú, monje, se refiere a su cabeza redondeada y calva, similar a la de un monje budista afeitado, aunque ningún monje jamás alcanzó esas proporciones. Cuando aparece junto a un barco, según los relatos recogidos en el Hyakumonogatari Kaidankai del periodo Edo, pregunta al marinero si tiene miedo. Responder sí o no resulta en la destrucción del barco. La única respuesta correcta varía según la región y la tradición específica, lo que significa que no hay una solución universal y que cada marinero estaba esencialmente jugando a un juego que no terminaba de entender. Existe una debilidad documentada. Si le ofreces un barril sin fondo, quedará tan completamente absorbido intentando llenarlo de agua de mar que olvidará destruir el barco. Esto llevó a marineros de las prefecturas costeras de Shimane e Iwate a llevar barriles con agujeros en el fondo como equipo de emergencia estándar, una de las medidas de seguridad más extrañas de la historia marítima. Isonade. El isonade es la amenaza del mar que no puedes ver venir, y eso es precisamente lo que lo separa de todas las demás criaturas marinas del folclore japonés. Su nombre significa acariciar la orilla, una descripción que resulta casi irónica, dado lo que realmente hace. Descrito en las tradiciones orales de Nagasaki y saga en Kyushu como un pez de proporciones legendarias, con escamas negras, tan grande que puede confundirse con una isla o un banco de niebla desde la distancia, su método de caza es su cola. Cubierta de ganchos y espinas afiladas, la barre sobre las orillas y a lo largo de los costados de los barcos, arrastrando a humanos y animales directamente hacia el océano profundo sin dejar rastro visible, sin hacer ruido, sin dar tiempo a ninguna reacción. Las víctimas simplemente desaparecen.
Esto es lo que hace al Isonade especialmente efectivo como explicación cultural. Cuando un pescador no regresaba y nadie había visto ni oído nada, el Isonade proporcionaba una respuesta que no requería testigos. Su presencia se detecta, según los textos, por un súbito olor a podredumbre marina, y porque el agua a su alrededor se vuelve anormalmente oscura, como si el océano absorbiera la luz en ese punto específico. No hay método conocido para combatirlo o protegerse de él, lo cual lo convierte en una de las pocas criaturas del folclore japonés ante la cual los humanos no tienen ninguna ventaja posible, ni intelectual ni ritual. Toriyama Sekien lo ilustró brevemente en sus enciclopedias de yokai, pero el Isonade nunca alcanzó la prominencia visual de criaturas como el Kappa o el Tengu, lo que en cierto modo es apropiado. Una criatura que opera en la invisibilidad total difícilmente necesita ser reconocida de inmediato. Yamamba. La Yamamba, también llamada Yamauba, es la anciana de las montañas, y es la figura más ambivalente del folclore japonés por un margen considerable. Vive en lo más profundo de los bosques de montaña, lleva ropa hecha de hojas y ramas que se confunde con el entorno hasta hacerla indistinguible del paisaje. Tiene el cabello blanco y completamente salvaje, y su boca puede abrirse de oreja a oreja para devorar a quien le plazca. Hasta aquí, el perfil es el de un monstruo convencional, pero la Yamamba no funciona con reglas convencionales. La misma criatura que te ofrece refugio y comida durante una tormenta puede devorar a tus padres esa misma noche mientras duermes bajo su techo. No hay traición en esto desde su perspectiva. Simplemente actúa según necesidades que no son las tuyas y que no tiene obligación de explicarte. El teatro no del siglo XIV y XV, en la obra Yamamba atribuida a Seami Motoquillo, la presenta como una figura profundamente trágica, atrapada en un ciclo kármico infinito, incapaz de descansar ni de abandonar la montaña que la contiene. Pero en el ciclo de leyendas de Kintoki, es la madre adoptiva del héroe Kintaro, al que encontró abandonado en la montaña, crió con los animales del bosque y entrenó hasta volverlo extraordinariamente fuerte. En este contexto es una figura completamente protectora y maternal. Algunos académicos ven en la Yamamba un eco de la práctica histórica del Lubasute, el abandono de ancianos en la montaña durante periodos de hambruna severa, convirtiendo a las víctimas en espíritus furiosos que regresan transformados en exactamente lo que la sociedad que las abandonó debería temer. También tiene poderes de transformación y puede aparecer como una mujer joven y hermosa para atraer a hombres hacia el interior del bosque, lo que añade otra capa de peligro a una criatura que ya era impredecible de base. Kamaitachi. El Kamaitachi es la respuesta del folclore japonés a una pregunta muy específica. ¿Por qué aparecen heridas perfectamente limpias en el cuerpo después de trabajar en campos ventosos sin que nadie haya visto ni sentido nada? La respuesta que la tradición desarrolló es elegante en su precisión. Una comadreja, o hurón, con garras en forma de hoces afiladas, que viaja dentro de remolinos de viento a velocidades imposibles de seguir con la vista. El nombre combina los caracteres de hoz y comadreja, y la criatura es efectivamente invisible en movimiento porque el movimiento mismo es el viento. En la versión más elaborada del folclore, que tiene especial fuerza en Nagano y otras regiones montañosas, el Kamaitachi actúa en grupos de 3 que operan en secuencia perfecta. El primero derriba a la víctima, el segundo ejecuta el corte con precisión quirúrgica, y el tercero lo cura inmediatamente aplicando algún ungüento sobrenatural. El resultado es una herida perfectamente limpia que no sangra en el momento y que la víctima no siente hasta segundos después, cuando ya el viento se ha disuelto y no hay nada visible para culpar. Este tercer Kamaitachi, el que cura, es lo que hace la Trinidad filosóficamente interesante. Existe la teoría académica de que los 3 representan los 3 momentos del tiempo, pasado, presente y futuro, y que la secuencia completa es una alegoría budista sobre la impermanencia. Si esta interpretación es correcta, el Kamaitachi pasó de ser una explicación de heridas misteriosas a ser una meditación sobre el tiempo disfrazada de yokai, lo que no sería en absoluto inusual para el folclore japonés. Los remolinos de polvo, llamados tsumujikase,
siguen siendo asociados popularmente con el kama itachi en el Japón rural, y se considera de mal augurio que uno pase directamente sobre una persona. Kodama. El kodama es el alma de los árboles, y su existencia explica una de las prácticas más visibles del paisaje japonés. Las cuerdas de paja sagrada llamadas shimenawa, que rodean ciertos árboles en santuarios y bosques de todo el país, marcándolos como intocables. Habitan árboles específicos, generalmente cedros o cipreses de más de 100 años, y su presencia convierte al árbol en sagrado de una manera que no admite excepciones. Talar un árbol habitado por un kodama trae maldición sobre quien lo hace y sobre toda su familia, no como amenaza, sino como consecuencia natural de haber destruido algo cuya sacralidad debería haber sido evidente. El Manyoshu, la antología de poesía japonesa más antigua, compilada en el siglo VIII, ya los menciona. En su forma visible aparecen como esferas de luz blanca o translúcida flotando silenciosamente entre los troncos en la oscuridad, y la representación que se hizo globalmente famosa a través de la película Mononoke Haim de Estudio Ghibli en 1997, esas pequeñas figuras blancas con cabezas que hacen clic, es la versión visual más reconocida, aunque no la más antigua. El eco en los bosques japoneses de montaña fue explicado durante siglos como la voz de los kodama respondiendo a los humanos. Llamar en voz alta entre los árboles y recibir eco era señal de que el bosque estaba habitado por kodama benévolos y que el viajero podía sentirse relativamente seguro. Los santuarios sintoístas se construyen frecuentemente en estos bosques o tienen árboles kodama en sus recintos, marcados con la shimenawa y el papel en zigzag blanco llamado shide. El célebre cedro Yomonsugi de la isla de Yakushima, cuya edad se estima entre 2000 y varios miles de años según el método de datación utilizado, es considerado habitado por un kodama de antigüedad y poder proporcionales a su tamaño. El árbol más viejo alberga al espíritu más poderoso. Gashado-kuro. El Gashado-kuro nace de un proceso de acumulación. Los espíritus de personas que murieron de hambre o en batalla sin recibir sepultura adecuada no se disuelven, ni pasan al otro mundo, sino que se fusionan, apilándose uno sobre otro, ganando masa y forma hasta construir un esqueleto gigante que puede alcanzar entre 10 y 15 veces la altura de un ser humano. Cada espíritu no descansado añade más huesos blanqueados a la estructura. El resultado es un esqueleto de proporciones imposibles que se desplaza exclusivamente de noche, en un silencio absoluto que resulta inexplicable dado su tamaño, con dos ojos que arden con fuego azul-verde visible a distancia considerable. La única advertencia de su presencia antes de verlo es un zumbido en los oídos, similar al tinnitus, que aparece segundos antes de que la criatura entre en el campo visual. Mata mordiéndole la cabeza a sus víctimas y bebiendo su sangre, y las almas de esas víctimas se incorporan eventualmente a la masa de espíritus que lo componen, retroalimentando su tamaño en un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Es prácticamente indestructible por métodos ordinarios. Solo rituales sintoístas específicos pueden destruirlo, o la disolución natural que ocurre cuando el odio colectivo de los espíritus que lo componen se agota, proceso que puede tomar décadas. Su historia está directamente conectada con episodios de gran mortalidad en la historia japonesa. La guerra civil Sengoku entre 1467 y 1615 dejó un número enorme de cadáveres insepultos en los campos de batalla y la leyenda del Gashado-kuro ganó fuerza considerable en ese periodo. La imagen más famosa proviene del grabado de Utagawa Kuniyoshi de aproximadamente 1844, basado en la historia de Takiyasha Hime, hija del rebelde Taira no Masakado, que según la leyenda invocó un Gashado-kuro para defender su castillo. Yurei. El Yurei es el fantasma japonés, y la diferencia fundamental con los fantasmas de otras tradiciones es que el Yurei no es accidental. Nace específicamente cuando una persona muere con emociones extremas no resueltas, amor no correspondido, una venganza que no pudo consumarse, celos que consumieron cada pensamiento, o miedo tan intenso que no pudo disiparse con la muerte. Esas emociones se transforman en onryo, energía maligna,
que ata al espíritu al mundo de los vivos con una fuerza proporcional a la intensidad de lo que sintió. El kimono blanco que invariablemente viste es el kyokatabira, el kimono de funeral tradicional japonés. El cabello completamente suelto, negro y que cae sobre la cara hasta ocultarla, señala que murió fuera de las normas sociales correctas, ya que las mujeres japonesas casadas llevaban el cabello recogido. Las manos que cuelgan sin propósito frente al cuerpo representan la falta de agencia de alguien que ya no puede actuar en el mundo físico pero tampoco puede dejarlo. Su imagen visual fue codificada definitivamente por el actor Kabuki Nakamura Tomihuro, primero en el siglo XVIII, y cada elemento tiene un significado preciso dentro del sistema visual que desarrolló. Los onryo, los yurei de mayor poder y peligrosidad, son casi siempre mujeres que murieron de amor, celos o traición. Su rabia es tan concentrada que puede causar enfermedades, locura y muerte a los vivos a su alrededor. El ejemplo canónico es Oiwa de Yotsuya Kaidan de 1825, cuya historia es considerada maldita. Los actores que han interpretado a su esposo en representaciones teatrales a lo largo de los siglos han sufrido accidentes estadísticamente improbables, lo que llevó a la tradición de visitar el santuario de Oiwa en Tokio para pedir permiso antes de montar la obra. La película Ringu de Hideo Nakata en 1998 exportó globalmente la imagen del yurei, pero la criatura que millones de personas vieron en esa pantalla tiene siglos de antigüedad. Hitodama. La Hitodama es el alma visible, y su apariencia es una de las más precisas de toda la tradición espectral japonesa. Bolas de fuego de color azul eléctrico, verde fantasmal, o a veces amarillo pálido, del tamaño aproximado de una naranja o un melón, que flotan suavemente a baja altura con una cola de luz que se arrastra detrás, como el rastro de un cometa en miniatura. Siempre aparecen en pares, según la creencia popular, una por cada pulmón del difunto, lo que añade una precisión anatómica que parece incongruente con un fenómeno sobrenatural, pero que es completamente característica del folclore japonés. Se manifiestan principalmente cerca de cementerios, hospitales y lugares donde alguien acaba de morir, y su aparición flotando hacia el jardín de una casa específica se interpreta como señal de que alguien en esa casa morirá pronto. No son maliciosas en sí mismas, son simplemente la forma visible del alma en su transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El tama, la esencia vital, desprendiéndose del cuerpo y buscando su camino hacia el otro mundo. El fenómeno natural de los fuegos fatuos, producido por el metano que se inflama en cementerios y zonas pantanosas, es la explicación física de las Hitodama. Y en el Japón preindustrial, donde los cementerios frecuentemente se ubicaban junto a zonas húmedas, este fenómeno era lo suficientemente común como para generar una tradición robusta. En el budismo japonés se relacionan con el concepto de que los últimos pensamientos o emociones de una persona en el momento de la muerte pueden tomar forma luminosa, lo que significa que una Hitodama de alguien que murió en paz flotará suavemente, mientras que la de alguien que murió con rabia o miedo extremo puede ser más brillante, más errática y potencialmente peligrosa. Nuek. El Nue es la criatura quimérica por excelencia del folclore japonés, y la fuente que lo inmortalizó no es un texto de mitología, sino uno de los grandes monumentos de la literatura japonesa clásica. El Heike Monogatari, la épica del siglo XIII que narra la guerra entre los clanes Taira y Minamoto. La descripción del Nue combina partes de múltiples animales, cabeza de mono, cuerpo de tanuki según algunas versiones, patas de tigre y cola de serpiente que se mueve de forma independiente, con la capacidad adicional de volar, aunque su presencia se anuncia principalmente por su grito, descrito como el del toratsugumi, el zorzal japonés, un sonido que en la oscuridad resulta imposible de ubicar con precisión. En el Heike Monogatari, el Nue sobrevolaba el Palacio Imperial de Kioto noche tras noche sin que nadie pudiera verlo en la oscuridad. Y cada vez que pasaba, el emperador Konoe caía en un estado de enfermedad misteriosa y terror absoluto que desaparecía con la luz del día, pero regresaba puntualmente cada noche. Su naturaleza compuesta es la clave de su poder perturbador.
Representa todo lo que no puede ser clasificado, entendido o predecido, la amenaza de lo que existe justo fuera del alcance de los sistemas de conocimiento disponibles. Fue finalmente cazado y muerto en el año 1153 por el legendario arquero Minamoto no Yorimasa, un personaje histórico real que vivió entre 1104 y 1180, quien disparó una flecha en la oscuridad absoluta guiándose únicamente por el sonido, hiriendo al monstruo que fue rematado por su sirviente Kungi no Hayata. El cuerpo fue colocado en un bote y arrojado al río para que se alejara del palacio. Existe una tumba simbólica del Nue en el santuario Nuetsuka en Kioto. En el teatro No, la obra del mismo nombre presenta al espíritu del Nue muerto explicando su propia historia con una melancolía que lo transforma retroactivamente de monstruo en víctima. Raijin y Fujin. Raijin y Fujin son los dioses del trueno y el viento respectivamente, dos de las figuras más antiguas del panteón sintoísta, presentes en textos desde el Nihon Shoki de 720 después de Cristo, y cuya imagen iconográfica fue codificada definitivamente por el pintor Tawaraya Sotatsu en un biombo de principios del siglo XVII que hoy se conserva en el templo Kenninji de Kioto, el templo zen más antiguo de la ciudad. Raijin aparece como una figura demoníaca de piel roja o verde, rodeada de un círculo de tambores de colores brillantes, que golpea para crear el trueno, con relámpagos que zigzaguean entre los instrumentos, y su cuerpo en una energía contenida que parece a punto de destruir todo lo que rodea. Su asociación más sorprendente en el folclore cotidiano es con los ombligos humanos. Según la tradición, a Raijin le gusta comer ombligos durante las tormentas, lo que durante siglos llevó a los padres japoneses a advertir a sus hijos que se cubrieran el estómago cuando los truenos comenzaban, una instrucción que tiene el efecto práctico adicional de mantener a los niños calientes durante las tormentas. Fujin, a su lado, carga un enorme saco de vientos sobre sus hombros de piel verde, y cuando lo abre, los vientos se liberan sobre el mundo en oleadas que pueden barrer cosechas, hundir barcos o traer lluvia salvadora, dependiendo del humor de quien los libera. Los dos tifones que destruyeron las flotas de Kublai Khan en 1274 y 1281, salvando a Japón de la invasión mongola, fueron atribuidos directamente a la intervención conjunta de Fujin y Raijin, y dieron origen al concepto de kamikaze, viento divino, que siglos después adquiriría un significado radicalmente diferente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Baku. El Baku devora pesadillas. Esa es su función específica y total en el folclore japonés, y es una función que no tiene equivalente preciso en ninguna otra mitología del mundo. La criatura en sí es una quimera. Trompa de elefante, patas de tigre, cuerpo de oso, cola de buey y ojos de rinoceronte en la versión clásica, aunque las representaciones varían notablemente entre periodos y regiones. Cuando alguien despierta de un sueño terrible, puede invocar al Baku pronunciando 3 veces la frase Baku Kurae, devóralo Baku, y el espíritu acude a consumir el sueño antes de que pueda materializarse como mal augurio en el mundo real, porque en la cosmovisión japonesa un sueño especialmente vívido y oscuro no es solo una experiencia interna, sino algo que puede filtrarse hacia la realidad si no es contenido a tiempo. Las imágenes de Baku se colocaban debajo de las almohadas de los niños, o se bordaban en cojines especiales llamados bakumakura, como amuletos protectores contra el mal sueño, práctica especialmente popular en el periodo Edo. Pero existe una advertencia crucial que los textos transmiten con consistencia. Si el Baku es invocado demasiado frecuentemente, o simplemente cuando el sueño no era tan terrible como parecía en el momento, puede empezar a devorar también los sueños buenos, los deseos y eventualmente la esencia vital de la persona, dejándola vacía de ambición, esperanza y motivación, incapaz de querer nada. La paradoja es perfecta. El protector contra las pesadillas puede convertirse en la pesadilla más profunda si se abusa de su poder. En el japonés moderno, la palabra Baku es también la palabra cotidiana para tapir, el animal real, cuyo aspecto con trompa corta y cuerpo compacto recuerda visualmente a la descripción de la criatura mítica. Shisa. La Shisa es la criatura protectora de Okinawa.
profundamente diferente de los guardianes de templos del sintoísmo continental japonés, y su presencia marca el paisaje de la prefectura de una manera que ningún otro elemento cultural iguala. Híbrido de perro y león, siempre colocada en pares sobre los techos de las casas y en las entradas de los edificios, la Shisa funciona según una lógica binaria precisa. Una de las dos figuras tiene la boca abierta para espantar a los espíritus malignos y atraer la buena fortuna hacia el hogar, mientras la otra la tiene cerrada para retener esa buena fortuna dentro una vez que ha entrado. Separar las dos figuras o colocarlas en el orden incorrecto anula su efecto protector. La leyenda de origen más conocida la sitúa en un pueblo costero de Oahu amenazado por un dragón marino. Un hombre recibió como regalo del rey del reino Ryukyu una figura de Shisa y la colocó frente al mar, y el ruido que hizo el dios del trueno al responder a la energía de la figura mató al dragón. A diferencia de los komainu sintoístas, que guardan templos y santuarios con una solemnidad que refleja su función religiosa específica, las Shisa son protectores del hogar y la familia con una expresión que mezcla lo feroz con algo que se acerca a lo juguetón, lo que las hace simultáneamente una presencia protectora y un objeto de afecto genuino. Artesanalmente, cada Shisa clásica era única y hecha a mano. La variedad de expresiones, colores y tamaños refleja la personalidad del artesano y los deseos específicos de la familia que la encargaba. El castillo Shuri en Naha, reconstruido después de su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y de nuevo después del incendio de 2019, tiene Shisa en sus puertas principales, representando la continuidad de esta tradición incluso a través de catástrofes. La palabra Shisa deriva del chino Shitsi, que significa león, llegando a Okinawa a través de siglos de comercio con China. Jorogumo. La jorogumo es una araña que ha vivido 400 años, y ese tiempo de existencia la ha transformado en algo que ya no es simplemente un arácnido. Puede adoptar la apariencia de una mujer joven de belleza extraordinaria, y usa esa forma para atraer a hombres hacia su guarida, donde la seducción se convierte en trampa y la trampa en tela. Su nombre combina los caracteres de prostituta y araña, o alternativamente los de araña que ata, y ambas lecturas capturan aspectos distintos de su naturaleza. El cuento más famoso la sitúa en la catarata de Joren, en la prefectura de Shizuoka, donde habita en las profundidades del agua. Un leñador cuya hacha cae en la cascada la recupera un día atada a un hilo de araña, y la jorogumo que lo observa desde las profundidades comienza a visitarlo en forma de mujer hermosa, intentando seducirlo noche tras noche. El leñador escapa únicamente porque reza de manera continua durante cada uno de esos encuentros, lo cual la mantiene a distancia. La oración constante es el único escudo efectivo que los textos identifican. A diferencia del kitsune o el tanuki, la jorogumo raramente tiene un lado benévolo o ambivalente. Es un depredador cuyo único interés genuino en los humanos es como fuente de alimento. Sus hijos son arañas pequeñas normales que usa como mensajeros y espías, y puede ordenarles que ataquen en masa si sus métodos de seducción fracasan. Su telaraña tiene propiedades que van más allá de lo físicamente posible. Puede inmovilizar a sus víctimas con una efectividad que ninguna araña real podría lograr, y en algunas versiones puede manipular el movimiento de otros seres como si fueran marionetas unidas a sus hilos. La catarata de Joren en Izu existe realmente, y tiene un cartel junto al agua que explica la leyenda. Kirin. El Kirin no es una amenaza. En un folclore lleno de criaturas que cazan, devoran, seducen y destruyen, el Kirin es la excepción absoluta, una presencia que nunca hace daño, que anuncia solo lo bueno y cuya aparición es en sí misma la señal de que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Su cuerpo combina partes de 9 animales distintos: cabeza de camello, cuernos de ciervo, ojos de demonio, orejas de vaca, cuello de serpiente, vientre de almeja, escamas de carpa, garras de águila y patas de tigre, cubiertos todos por escamas de 5 colores que cambian como el aceite sobre el agua bajo diferentes ángulos de luz. Puede caminar sobre la superficie del agua y puede moverse sobre hierba sin doblar ni una sola brizna, sin dejar rastro de su paso. Nunca come carne viva, su dieta consiste únicamente en plantas
que han muerto naturalmente, y bebe solo agua completamente pura. Aparece únicamente en presencia de un gobernante excepcionalmente virtuoso o como señal de un evento histórico transformador, lo que en el pensamiento político japonés convirtió su avistamiento en una forma de legitimación divina del poder. Varios textos históricos reportan avistamientos de Kirin durante los reinados de emperadores considerados especialmente justos. Su influencia trasciende la mitología hacia la cultura cotidiana. La condecoración del Kirin, creada en 1888, era la segunda distinción más alta del Imperio japonés. La Kirin Brewery Company, fundada en 1907 y una de las marcas más grandes de Japón hasta hoy, lleva su nombre e imagen en cada botella. Y el término Kirin en japonés moderno también significa jirafa, porque cuando los japoneses vieron jirafas por primera vez, con sus cuernos y su cuello imposiblemente largo, lo primero que pensaron fue que se parecían a la criatura mítica, Ryu. El Ryu es el dragón japonés. Y la primera cosa que hay que entender sobre él es que no tiene nada que ver con el dragón europeo. No tiene alas, no acumula oro, no destruye aldeas por placer, ni es inherentemente malvado. El Ryu es una criatura serpentina que controla el agua, la lluvia, los mares y los ríos, y su relación con los elementos acuáticos es tan fundamental que es imposible pensar en uno sin pensar en el otro. Aparece en el Koshiki de 712 después de Cristo y en el Nihon Shoki de 720 después de Cristo, los dos textos fundacionales de la mitología japonesa, lo que lo convierte en una de las figuras sobrenaturales más antiguas del registro escrito japonés. Su cuerpo combina partes de 9 animales: cabeza de camello, cuernos de ciervo, ojos de demonio, orejas de vaca, cuello de serpiente, vientre de almeja, escamas de carpa, garras de águila y patas de tigre, y tiene pelo largo y blanco o dorado que fluye desde la cabeza como si el viento nunca dejara de soplar a su alrededor. Existen ryu de colores específicos con dominios precisos: azul y verde para el este y la lluvia, rojo para el sur y el verano, blanco para el oeste y el otoño, negro para el norte y el invierno, y amarillo para el centro, considerado el más poderoso de todos. El dios del mar Ryujin, también conocido como Watatsumi, habita en el Ryugu-ho, el palacio submarino en el fondo del océano, desde donde controla las mareas utilizando 2 joyas mágicas llamadas Kanju y Manju. El cuento de Urashima Taro, uno de los más antiguos y conocidos de Japón, comienza con una visita a ese palacio. El gran santuario Enoshima, cerca de Kamakura, tiene una leyenda fundacional que involucra un ryu de 5 cabezas, datada según la tradición en el año 552 después de Cristo. En el budismo japonés, los ryu son guardianes del Dharma, la enseñanza budista, y las cabezas de dragón que decoran las esquinas de los techos de los templos budistas son exactamente eso: protectores colocados en los puntos más vulnerables de la estructura sagrada. Su movimiento en los relatos se describe siempre como fluido e impredecible, ondulante como el agua misma, y su escala varía de lo majestuosamente grande hasta lo imposiblemente colosal, según el poder y la antigüedad específica del ryu en cuestión. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.